Santa en el mundo es un gran acontecimiento, un fenómeno cultural, sociológico y por supuesto religioso, en el que se recuerda a Jesús de Nazaret con celebraciones y también con expresiones culturales alrededor de todo el mundo fundadas en la fe. Pero ¿quién es esta figura tan respetada por la humanidad? Jesús es un enviado del cielo, es la encarnación de Dios, es un profeta, es un rabino. Hoy nos preguntamos quién es Jesús para las distintas religiones que existen en el mundo. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a este programa especial de Debate y Diálogo. Jesús es el Hijo de Dios. Es un profeta. Es Dios hecho hombre que vino para salvarnos del pecado. Es un ser divino. Fue un hombre bueno, pero no un ser divino. Es el espejo de los atributos de Dios. El Mesías que esperábamos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es un amigo y confidente. Fue un ejemplo de vida. No es Dios, pero nos dio enseñanzas. Fue un defensor de los derechos humanos. Es la mano derecha de Dios. ¿Quién es Jesús para las religiones? Bien, el día de hoy en este programa especial tenemos como invitados al padre Rafael Fernández Hart. Él es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y también está Nureddin Cueva, él es presidente de la Asociación de Sufismo Islámico en el Perú. Bienvenidos a ambos a este programa de Debate y Diálogo. Antes de continuar con las distintas preguntas y la conversación que tenemos para el día de hoy, vamos a un enlace telefónico con Ariel Segal. Él es especialista en temas judaicos y de Medio Oriente. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar en el programa. Bien, el día de hoy tenemos este programa en el que nos preguntamos todos quién finalmente es Jesús, sobre todo para las distintas religiones que existen alrededor del mundo. ¿Quién es Jesús, por ejemplo, para el judaísmo, don Ariel Segal? Bueno, en realidad, para empezar, yo no puedo hablar en nombre de todo el pueblo judío. Yo soy historiador, profesor de análisis internacional, pero no soy una persona religiosa, ni mucho menos un rabino, nada por el estilo. Pero además, el judaísmo no tiene una posición única respecto a no solamente a la figura de Jesús, sino respecto a cualquier aspecto que no tenga que ver con asuntos judíos, porque nosotros no tenemos una figura tipo el Papa. No tenemos una figura que lo que él diga es lo que hay que seguir, sino que hay diferentes interpretaciones y entonces ya depende de la opinión de cada quien. Lo que sí puedo decir es que el judaísmo no sigue a Jesús. Claro, Jesús nace en el seno del pueblo judío. Luego de su muerte se funda una religión que es el cristianismo, basada en sus enseñanzas, y ahí hay una separación entre el pueblo judío, que son los que permanecen cumpliendo con las leyes del Antiguo Testamento, y los seguidores de Jesús, que poco a poco se van alejando del cumplimiento estricto de las leyes y tradiciones que están en el Antiguo Testamento. Y yo diría que básicamente la parte ética del judaísmo y del cristianismo es la misma o es muy similar. Lo que cambia es la parte de las tradiciones y la parte de las leyes que cumple, que cada pueblo siguió su camino diferente. Y en cuanto a la celebración de Semana Santa, ¿el pueblo judío tiene una celebración en particular? No, generalmente Semana Santa cae en algún momento de lo que nosotros llamamos Pesaj o la Pascua judía, y digo generalmente, aunque no es obligatorio, porque el calendario judío a nivel de religiones se basa en el sol y la luna. Entonces, los meses no son de 30, 31 días, a veces son de 28 días, a veces son de 30, cambia. Y entonces, casi siempre coinciden en algún momento de Semana Santa con las festividades de la Pascua judía, pero no siempre. La Pascua judía es
la celebración y la conmemoración de la salida de Egipto del pueblo judío cuando estuvieron esclavos en Egipto, con Moisés hacia la libertad, hacia la llamada tierra prometida, que hoy en día es Israel. Entonces se hace una cena y allá hay una serie de simbolismos y se recitan unas, más que plegarias, yo diría, se recita o se sigue la lectura de un libro que va comentando todo lo que fue esa historia de la salida de Egipto. Y por cierto, esta fue la última cena de Jesús, porque en la Pascua judía se come una especie de galleta, se llama matzá en hebreo, que es el pan que no logró fermentar porque el pueblo judío se tuvo que apurar de salir de Egipto por si acaso el faraón cambiaba de opinión y decidieron con premura salir, entonces el pan no fermentó, entonces se come por eso esta galleta y se hace una bendición del vino. Si todos recuerdan, la última cena de Jesús toma el vino, toma una galleta donde dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, etcétera, y son justamente esos los símbolos de la Pascua judía. Entonces Jesús se despide de sus discípulos en una noche de Pascua judía, por eso es que no es casualidad que coincidan la Semana Santa con la Pascua. Exacto. Bien, muchísimas gracias Ariel Segal por este enlace telefónico con nuestro programa Debate y Diálogo. Bien, hemos escuchado a Ariel Segal, nos ha compartido un poco el tema de los símbolos de la Pascua judía, esta historia de la salida de Egipto y la última cena de Jesús, y he encontrado pues que la parte ética del judaísmo es similar al cristianismo. Padre Rafael Fernández Hart, ¿quién es Jesús para usted? Estaba pensando mientras escuchaba al señor Ariel Segal, me venía a la mente el título de un libro que justamente hace todo un recuento del Jesús histórico, de la historia de Jesús, quiero decir, por lo tanto. El título de este libro es Jesús, un judío marginal, donde se subrayan las dos ideas. Es judío, ¿cierto? Está en el seno de una comunidad judía, es activo como judío, practica el judaísmo, vive los ritos, las prácticas judías, pero al mismo tiempo se distingue de ese judaísmo que practica. De ahí la marginalidad. Marginalidad que en algún caso puede haberlo llevado a parecer incómodo, sedicioso, subversivo en algún sentido. Yo diría, digamos, me quedo con esta primera imagen respecto de Jesús histórico, y por otra parte para mí Jesús ciertamente es el Hijo de Dios y Dios. Y lo es no solo por razones teológicas, sino sobre todo por la manera como nos, bueno, en todo caso desde el sistema de creencias en el que me encuentro, por la manera como Jesús nos abre a la trascendencia. Tiene una manera particular, desde su ser humano y Dios, tiene una manera particular de abrirnos a la trascendencia. Diría eso en primer lugar. Bien, para Mahoma, el profeta fundador del Islam, Jesús existió con el nombre de Isa, que es el nombre en árabe. ¿Quién fue entonces Jesús para la religión musulmana? Se lo preguntamos a Nureddin Cueva, presidente de la Asociación de Sufismo Islámico en nuestro país. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. En primer lugar, la paz sea con todos los creyentes que nos están escuchando. En este país hay mucha fe, en este país hay mucho corazón abierto. Y gracias por permitirnos hablar en este momento en que quizá en el mundo, desde Medio Oriente, existen llamaradas de violencia. Es un momento en que podemos estar sentados, hermanados, a propósito de reflexiones sobre el espíritu. Nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él, para nosotros es nuestro guía fundamental, nuestro referente básico. Él dio una serie de enseñanzas respecto a su hermano Jesús, la paz sea con ellos. Efectivamente en árabe le llamamos Isa ibn Maryam, Isa, el hijo de María, la paz sea con él y con ella, ¿no? Eso es apenas una palabra somera del significado de Isa ibn Maryam, alayhi salam, de Jesús, Jesucristo. Nosotros en el Islam consideramos que él es Mesías, Isa al-Masih, le decimos, Isa, Jesús, el Mesías. Y de hecho, dentro de las creencias del Islam está en creer que él va a regresar.
en el retorno de Jesús. Y nosotros esperamos estar con Él cuando regrese. Esperamos que vaya a haber una hermandad alrededor del mundo generada en torno a los buenos corazones de la gente de las religiones. Y esa hermandad será nucleada alrededor de Él y antes de Él, de un predecesor suyo, el Mahdi alayhi salam, según lo entendemos nosotros. Para nosotros, Isa alayhi salam, Jesús, la pasea con Él, es alguien que en su momento fue, para retomar un ejemplo de quizá de la filosofía griega, como en medio de una caverna donde hay oscuridad, se abre una rendija de luz y entonces la gente en la oscuridad ve la llamarada, ve el fulgor y deslumbra. Para nosotros eso fue Jesús, la pasea con Él. Jesús no pasa inadvertido en las grandes religiones. Jesús está en el Corán, por ejemplo, es un mensajero que predica por revelación de Dios, pero sin embargo no es Dios. Padre Rafael Fernández Hart, aquí hay una diferencia básica, ¿verdad?, sí, con la Biblia. Es una diferencia básica que tiene que ver con un mundo de creencias. Creo que se trata, en este caso dentro del mundo cristiano, se trata de comprender que es Dios, porque viene a realizar, bueno, lo que decimos, solemos decir nosotros, es que viene a realizar un conjunto de promesas. Todo el Antiguo Testamento, toda la descripción del Antiguo Testamento de la Biblia, da cuenta de un conjunto de promesas que van a realizarse en Jesucristo. Jesús lo que hace entonces es hacer efectiva, digamos, todas esas promesas, y lo realiza, salvando al mundo a través de un acto de redención, ofreciendo su vida, ¿no? Creo que es importante saber que no es una víctima pasiva de Jesús, no es una persona a la cual le arrebatan la vida, sino que es Él mismo quien ofrece su vida, y quizás eso es lo que permite también, como hijo de Dios, ir en contra de una violencia connatural en el ser humano. Creo que éticamente la violencia nunca es una opción, totalmente de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, pero al mismo tiempo la violencia está como metida dentro de nuestras entrañas, ¿no? Está metida como en la naturaleza del ser humano por diferentes razones. Y este acto de redención de Jesús, al subvertir, digamos, la lógica en la cual el ser humano hace víctima a alguien, lo que hace Jesús es adelantarse y Él se ofrece como víctima. Y este ejercicio en el cual Él se ofrece y ofrece su vida nos hace pensar a nosotros que es uno de los actos centrales de la divinidad de Jesús, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero evidentemente habría muchas más razones teológicas que abundar al respecto, pero podríamos comenzar por ahí. Ahora, para el Islam, en realidad, Jesús no murió en la cruz, ¿verdad? Pero sí que hay una relación de sufrimiento, o el sufrimiento en todo caso es muy importante para la religión musulmana. ¿Qué nos dice Nureddin Cueva? Bueno, tenemos efectivamente una visión distinta de las cosas, ¿no? Y tampoco este es un lugar para abrir debate mucho, ¿no? Son estas cosas. Son dos posiciones, digamos, que queremos conocer, en todo caso, estas dos visiones, más que posiciones, acerca de quién ha sido Jesús para las distintas religiones. Para nosotros tendríamos que situar a Jesús en la historia de los profetas, en la historia de los mensajeros, y empezar a hacer una salvedad sobre la palabra profeta, porque en el oído de las personas, muchas personas podría ser que cuando alguien dice profeta, dice, alguien que vive el futuro, ¿no? O alguien que curaba. No, en el Islam la palabra profeta es castellana. En el Islam decimos nabí o decimos rasul, un nabí, un rasul, que le podemos traducir, digamos, por ejercicio de facilidad, como profeta, es alguien mucho más allá de alguien que puede tener clarividencia, que puede tener facultad de curar, de alguien que puede ver el futuro, o de alguien que puede caminar incluso sobre las aguas. Un nabí puede esas cosas, y puede eso y mucho más. Y no solo Isa alayhi salam, el profeta Muhammad la pasea con él, y muchos profetas a lo largo de la historia han realizado hasta resurrecciones, y no solo ellos, sino sus santos, los santos que les han seguido. Pero un profeta, para empezar a decir por qué es que el Islam, y qué
¿qué hay escondido en esto del Islam? Que cuando dice que Jesús es un profeta es como el océano, un océano a partir del cual se genera la santidad. Es alguien que está mucho más allá, por encima de fenómenos de clarividencia o de fenómenos de este tipo de cosas que sin embargo existen, por supuesto. Y entonces nosotros decimos que en la historia de la revelación nosotros retrocedemos hasta Abraham, la paz sea con él, y a Abraham Dios le hizo una promesa, le dijo: tu descendencia va a ser bendita y vas a ser padre de naciones. Y es conocido que de Abraham vienen dos líneas proféticas: la línea de los profetas de Israel, que culminó con la venida de Jesús, la paz sea con él, pero todavía quedaba pendiente la promesa a los descendientes paralelos, que habían sido descendientes de Abraham a través de Ismael, y que culminan en el descendiente de Ismael, el profeta Muhammad, la paz sea con él. Si bien Jesús en el Corán no es Dios, se le pone a la altura del profeta, ¿no? Realiza milagros, pero también lleva una vida de sufrimientos, ¿es así? Él atraviesa una vida. El sufrimiento para el Islam no consiste en un sufrimiento necesariamente físico. El sufrimiento físico es el sufrimiento de menor calibre. El sufrimiento físico es el sufrimiento que puede estar allí, pero hay algo que ellos portan encima, que es la misión de llamar a la gente a la oración de Dios. Y entonces en hacer eso es que generan pasiones en contra, es que generan que los poderes de turno se les vuelvan en contra, es que incluso a veces sus propias familias no los escuchan, y es un sufrimiento de otro orden, y hay una muerte y hay una resurrección simbólicas para el Islam, no literales, simbólicas, en las cuales nosotros no tenemos necesidad de predicar de un profeta. De hecho, nosotros decimos que Jesús, la paz sea con él, era un siervo protegido de Allah, era un siervo protegido de Allah, a quien Allah libró de el vejamen de pasar a través de la crucifixión, y a cambio de ello le exaltó a los cielos y regresará después. Bien, muy interesante la conversación. Nos vamos ahora sí a una breve pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Este Viernes Santo, en horario especial, TV Perú Mundo presenta un especial sobre las doctrinas religiosas y su repercusión en los conflictos que afectan a diversas naciones en nuestro planeta. Este Viernes Santo, a las 3 de la tarde, solo por TV Perú. En Semana Santa, mucho más que ver. Regresamos con este programa especial de Debate y Diálogo, y se encuentran con nosotros en nuestra mesa el padre Rafael Fernández Hart. Él es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y también Nureddin Cueva, él es presidente de la Asociación de Sufismo Islámico en el Perú. Le hemos preguntado en las redes sociales a nuestros televidentes, que siempre nos escriben sus comentarios, sus preguntas, y queremos agradecerles una vez más por estar siempre pendientes de Debate y Diálogo. Así que vamos a leer ahora mismo algunos comentarios para poder luego conversar al respecto. Nos dice, por ejemplo, Renzo Minjim: ¿quién es Jesús para Renzo? Es Dios, es un hombre que habló para todos los tiempos. Dice, basta con leer los 4 evangelios para darse cuenta de ello. Tenemos otro tuitero que nos escribe: Jesús es esa esperanza de vida que todo ser humano debe de tener después de la muerte. Hay gozo y paz en el corazón. Luego Martín nos comenta: es un amigo o también es un confidente. ¿Qué nos dice el padre Rafael Fernández acerca de los comentarios que nos han hecho en el Twitter y en el Facebook? Muy de acuerdo con todo. De hecho, esta primera imagen de Jesús como amigo es muy antigua, muy tradicional. Ciertamente nos hace pensar en un Jesús que es cercano. Una de las cosas que habría que subrayar: ciertamente Jesús tiene una historia. Jesús está, como lo dije al inicio, Jesús forma parte de un pueblo y por lo tanto tiene una historia. Ha recorrido entre nosotros, ha estado inmerso y ha estado formando parte de un mundo de tradiciones. Y eso lo hace muy cercano. Es un Dios
es un Dios hombre que no es Dios simplemente porque hace, ¿cómo decirlo?, milagros o cosas espectaculares. De hecho, en nuestra fe, este Dios es el Dios que es capaz de abajarse, es el único Dios, por decirlo de alguna, que es capaz de asumir la contingencia, la debilidad de la experiencia humana hasta el punto de la cruz. De la cruz, que era, como sabemos, una cuestión, históricamente era una cuestión humillante, era una manera de morir de los peores, digamos, de la época. Entonces, esta imagen parece que es sumamente intensa, tan intensa que de hecho a veces nos cuesta pasar a la resurrección, por cierto. A veces es tan intensa la cruz, tan fuerte la identificación de un Jesús con el dolor de las personas, que a veces nos quedamos congelados en esa imagen y nos olvidamos que la cruz no es sino la antesala, la puerta grande, digámoslo así, de la resurrección. Y en ese sentido es de esta manera que Jesús se manifiesta en todo su esplendor, digamos, esta luminosidad, que retomaría esta luminosidad de la que hablábamos hace un instante, esta luminosidad que brilla, digamos, con todo su colorido, por decirlo de alguna manera, con la resurrección. Y por otra parte es un hijo de Dios que está atestado también en diferentes fuentes. Aquí hablaba uno de los comentarios de los evangelios, ciertamente, evangelios y otras fuentes. Bueno, últimamente desde la década de los 70 o quizás incluso antes ha habido un conjunto de hallazgos arqueológicos que han permitido quizás no reconstruir la historia concreta de Jesús, aunque también parcialmente, pero sobre todo nos ha permitido imaginarnos, o tener más que imaginación, ideas más concretas de cómo fue la vida de Jesús en ese tiempo, ¿no? Entonces hay una serie de fuentes que permiten atestar de la presencia de este Jesús, Hijo de Dios y Dios él mismo, ¿no? Jesús ha sido una figura muy importante en todas las religiones, para toda la humanidad. Jesús, para el Corán, por ejemplo, se considera que nació de la Virgen María, de una virgen. Esta revelación es considerada en el Corán. Sí. Para nosotros, Allah nos informa en el Sagrado Corán de que Jesús nació como un milagro, nació sin padre físico, sin unión biológica física, por una orden de Allah, sea y es, y creó la vida de Jesús, ¿no? Para nosotros eso es un milagro que ha acompañado a muchos. Ese específico milagro le ha acompañado a él, pero milagros en general acompañan muchas veces la vida de los profetas o la vida de los mensajeros. El profeta Muhammad, la paz sea con él, cuando nació también hubo diferentes milagros y signos y manifestaciones, y no solo de él. A lo largo de la historia del Islam, lo que los musulmanes llamamos awliyaullah, los amigos íntimos de Allah, los amigos íntimos de Dios, algunos cuando han nacido también han tenido signos especiales. Es parte de la cercanía con Dios, ¿no? Para nosotros Jesús, como cualquier puente íntegro e incólume, es la conexión en su tiempo y para su pueblo de los cielos con la tierra y de la tierra con los cielos. Y en ese sentido los musulmanes no tenemos ningún inconveniente en decir que a su pueblo y en su tiempo Jesús tenía perfecta autoridad para decir: yo soy para ustedes el camino, la verdad y la vida, como Abraham tendría que haberlo dicho para su gente, como Moisés para su gente, como Muhammad, la paz sea con él, para su gente, pero los lenguajes son diferentes, el punto referencial es el mismo. Para nosotros la importancia que él tiene para el Islam, para, digamos, la cuarta parte de la humanidad, que somos los musulmanes, números más, números menos, Jesús es un ejemplo de un modo de vida que busca someterse a la voluntad de Dios. Él no, para nosotros por supuesto, él no era Dios, sino que él era un siervo que quería someterse a la voluntad de Dios, incluso a costa de su vida, si era necesario entregar su vida, y a costa de enfrentarse con los poderes de su tiempo, incluso si era necesario, y al punto que se narra según las escrituras cristianas que él oró a Dios. Él oró a Dios en el Gólgota, habría orado a Dios diciéndole: Señor mío, si es posible, aparte de mí este cáliz. Para nosotros eso es un siervo que se está dirigiendo a Dios, no es Dios, es un siervo que se está dirigiendo a Dios. Y eso es para nosotros Islam. El modo de vida de Jesús tiene muchísima conexión con el modo de vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, y con las costumbres que tenían los musulmanes. Por ejemplo,
sería interesante hacer una investigación si es que Jesús usaba turbante o no, por ejemplo. Y de hecho en algunos momentos sí, el turbante era parte de la vestimenta y la indumentaria de su tiempo y de su gente. De su época. Se reconoce entonces este nacimiento virginal como parte de la omnipotencia de Dios, ¿no? Y respecto a los comentarios que tenemos aquí de nuestros seguidores en las redes sociales, fue un hombre que habló para todos los tiempos. ¿Qué le parece? Definitivamente. Pero se ha generado en torno a él muchas versiones, muchos comentarios, muchas cosas. Lo más importante es, ¿qué es lo que define su vida? Él vino a este mundo, Dios le envió a este mundo con una función. Si tú te acercas a su función, vas a estar cerca de él cuando él venga. O vas a estar cerca de la misericordia de Dios que rodea a todo aquel que quiere acercarse a la figura de Jesús. La función para nosotros de un Nabí, de Nabí Isa alayhi salam, del mensajero Jesús, la pasea con él, es ni más ni menos que le de dar en su tiempo ese espíritu que la ley de Moisés para su época había perdido de la mano de los rabinos de su momento. Entonces es por eso él que descuadra a la gente del templo, porque él viene a mostrar el sello con el cual se completa la cara. La ley se había convertido en una ley farisaica, de aplicación farisaica, y él viene a hacer redescubrir el espíritu del que está imbuido la ley. Y para nosotros eso es el camino del justo medio, que es lo mismo que el profeta Muhammad la pasea con él. Él tiene lo que le llamamos Sharia y Tarika. Él tiene ley y tiene espíritu de ley para coordinar las dos cosas y seguir un justo medio en nuestra relación con Dios. Ahora que escucho a ambos, se me ocurre preguntarle, padre Rafael Fernández, si no existe esta posibilidad de diálogo entre el Islam y el cristianismo a través de este reconocimiento mutuo. Sí, y creo que en muchos lugares se ha avanzado mucho en el diálogo. Hace varias décadas se viene trabajando en diferentes lugares, ha habido reuniones en Europa, sobre todo hay que decir que en Perú se ha avanzado quizá menos, pero yo creo que ha habido varios avances. Hay en la década de los 80, un libro de un teólogo católico que escribió algo que era, a mi manera de ver, lúcido para la época y lo sigue siendo hasta ahora. Decía que aun cuando haya en las religiones, no solo hablaba de los musulmanes, del Islam y de la iglesia de los cristianos, hablaba en general de las religiones y decía, si bien es cierto uno puede concebir que hay diferencias en términos de contenido, en términos de doctrina, hay varios puntos en los cuales las religiones están muy de acuerdo. Están muy de acuerdo, por ejemplo, en que hay que luchar contra la violencia, en que hay que luchar contra el hambre, en que hay que luchar contra la injusticia, etcétera. Y creo que son puertas, que son precisamente cosas que tienen que ver con la ética, precisamente, con la práctica ética, con la manera de transformar el mundo, con la manera de hacer que el mundo sea vivible para todos. Y yo creo que en ese sentido las religiones han encontrado y encontrarán, yo creo, siempre posibilidades de seguir dialogando y trabajando juntos, porque hay mucho que hacer, sin duda alguna. Pero repito, quizás en Perú ha habido varios ensayos y espero que se pueda continuar, porque de eso se trata. De lo contrario, la religión perdería su razón de ser. La religión pretende ser una relación con la trascendencia, pero esta relación con la trascendencia solamente tiene sentido cuando el ser humano puede relacionarse con los iguales, con los demás. Si esa condición no se da, la religión pierde su razón de ser. No tendría razón de ser ninguna religión, ni la mía ni ninguna, me parece. Y la misma pregunta en todo caso para Nureddin Cueva, ¿no? Esta posibilidad de diálogo entre el Islam y el cristianismo a través de este reconocimiento mutuo. ¿Qué opina? Es algo en lo que efectivamente ya hay experiencias avanzadas que se han ido ganando. De hecho, por ejemplo, no sé si sea algo conocido para los que están viendo el programa, el Papa Juan Pablo II, fue el primer papa que entró a una mezquita, y hay una foto ahí, incluso si es en Google pueden encontrarla fácilmente. El Papa Juan Pablo II, como muestra de su espíritu abierto, besó el Sagrado Corán, y hay una declaración que él hizo a una mufti, una autoridad religiosa de uno de los países islámicos, que decía que él tenía como libro de cabecera la Biblia y el Sagrado Corán. Eso es un espíritu de hermandad. De hecho, hay en Chipre un gran maestro de la espiritualidad islámica se encontró
con un papa posterior a Juan Pablo II y hubo un abrazo de fraternal. Hay diferencias definitivamente, ¿no? Pero hay puntos de cercanía. Ahora, yo creo que un requisito para avanzar más en este diálogo es nosotros en el Islam, digamos, no incurrimos en aquella actitud de los judíos de la época de Jesús, los judíos las autoridades religiosas en general de la época de Jesús, que le rechazaron, ¿no? En el Talmud incluso hay algunas declaraciones terribles respecto a Jesús. El Talmud es junto con el Antiguo Testamento, son los dos libros fundamentales de la ortodoxia judaica, ¿no? Y hay unas declaraciones ahí que son conocidas y no se han quitado. En posiciones al interior del judaísmo están varias al respecto, pero nosotros no lo rechazamos, nosotros le tenemos amor por él, tenemos amor por su madre María, la pasea con ella. Hay una sura, un capítulo del Sagrado Corán que se llama la Sura de María, ¿no? Pero después nosotros pensamos, como musulmán, algo que tiene en nuestro corazón es, nosotros no hemos rechazado a ningún profeta anterior, no hemos rechazado a Jesús, le hemos defendido inclusive contra las calumnias que algunas veces a lo largo de la historia, alguna que otra fuente judaica ha seguido profiriendo con él. Pero en el caso del profeta Muhammad, la pasea con él, nos gustaría ver esa misma apertura del mundo cristiano. Sin embargo, creo que falta mucho todavía internamente dentro de los consensos de la inteligencia cristiana para formular alguna aproximación al respecto. Bien. Si puedo permitirlo solamente. Brevísimo. El Papa Francisco tuvo ese famoso abrazo pues, con sus amigos, un rabino y un claro, imán, me parece que era precisamente, no solamente para recordar esa imagen postal. Sí, la imagen la tenemos aquí en nuestros corazones y estamos seguros que las diferencias históricas se superarán en pos y a favor de ese espíritu de hermandad que todos queremos. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista al padre Rafael Fernández Hart, él es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y también a Nureddin Cueva, presidente de la Asociación de Sufismo Islámico en el Perú. Gracias por participar en este programa especial de Debate y Diálogo. Y ahora sí nos vamos a una pausa, pero regresamos con más. Este Viernes Santo, la conmovedora historia del Monseñor Romero y su terca lucha en contra de la violencia existente en El Salvador durante los años 80. Te mataban por nada, te llevaban por nada, te torturaban por nada. El cielo abierto, en nuestro cine. Este viernes a las 5 de la tarde por TV Perú, en Semana Santa, mucho más que ver. ¿Quién es Jesús para las distintas religiones que existen en el mundo? El día de hoy se lo hemos preguntado a la gente en las calles. ¿Quién es Jesús para usted? Adelante. Jesús ha sido un modo y un ejemplo de vida que nos ha dejado para poder seguir. Es la representación de alguien que te dice que puedes luchar por lo que quieres. Jesús, creo que este es un creador que nos cuida, nos protege a todos los seres humanos, ¿no es cierto? Representante de Dios en la tierra, pues. Bien, se encuentran con nosotros en este programa especial por Semana Santa de Debate y Diálogo el pastor Enrique Alba, presidente de las Iglesias Evangélicas en Perú, expresidente del Concilio Nacional Evangélico en el Perú, y también Juan José Bustamante Solari, profesor de Budismo y de Meditación de la Universidad Católica del Perú y director del Instituto Peruano de Estudios Budistas. Bienvenidos. Hemos escuchado algunas percepciones, algunos comentarios, reflexiones de las personas a las que hemos encuestado. ¿Qué le ha parecido al pastor Enrique Alba estas respuestas en las calles a la pregunta, para usted, ¿quién es Jesús?
Creo que la gente o las personas que han sido entrevistadas han respondido con acierto. Creo que hay una identificación con Jesús, conocen a Jesús, eso es muy importante. Creo que hubiese sido interesante profundizar cómo viven ellos a Jesús en el día a día. Muy bien. Vamos a hacerle la misma pregunta a Juan José Bustamante Solari. ¿Qué le ha parecido esta encuesta? Bueno, es propio de una sociedad cristiana y católica mayoritaria, y me parece muy interesante que la gente tenga un arquetipo de bondad, de decencia, de buena intención, ¿no? Y es más un ejemplo de una figura divina para sus vidas, ¿no? Ojalá, como dice el pastor, puedan esto aplicarlo en su vida en todas las ocasiones, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? Para el budismo, ¿quién fue Jesús? El budismo, cuyas enseñanzas se difundieron en la India 500 años antes incluso del nacimiento de Jesús. ¿Quién fue Jesús para el budismo? Bueno, como usted lo ha dicho, el Buda no conoció a Jesús porque vivió 500 años antes. Para los budistas, al entrar en contacto con una globalización, con otras civilizaciones, han reconocido a Jesús como un Buda, como un bodhisattva. Técnicamente esa sería la clasificación, que es un ser que trabaja en beneficio de todos los seres, ¿no? Y que ejerce la compasión y la buena voluntad, ¿no? No lo han considerado un dios, pero ha sido un ser, digamos, iluminado, un maestro, ¿puede ser? Claro, porque en el budismo no entra la idea de un dios, no se niega, tampoco se afirma, ¿no? Eso nos deja más bien la responsabilidad a los seres humanos, que es la de ser buenos. Es decir, que habría en el budismo varias personas o figuras que son parecidas a Jesús. Sí, claro. Han habido otros personajes y se tiene un gran respeto imagínense, es el representante de toda una religión, ¿no? Muy grande. Pero fuera de este respeto, el budista sigue tratando de ser mejor él mismo con sus congéneres, en su sociedad, ¿no? Pero no adora a nadie, ¿no? El Dalai Lama, por ejemplo, que es el líder espiritual del budismo tibetano, ¿ha reconocido a Jesús de Nazaret? Sí, claro. Es más, existen fotos de el Dalai Lama en iglesias y prestando respeto a las figuras, a los íconos, e incluso a la Virgen María, ¿no? Porque hay una gran simpatía, en realidad, por la religión cristiana en el budismo. Jesús de Nazaret en realidad no ha pasado desapercibido, inadvertido para las grandes religiones en el mundo. ¿Qué nos dice el pastor Enrique Alba, presidente de las iglesias evangélicas? El impacto del cristianismo desde sus primeros años fue muy fuerte en el mundo. La expansión, las misiones que se fueron dando en el mundo ya en las primeras décadas de las comunidades cristianas. San Pablo empezó no mucho, y uno lee el libro de los Hechos en el texto bíblico y vamos a encontrar referencia de una serie de misiones, ya alrededor de África del Norte, en el Asia y en Europa. Lo que pasa es que nosotros nos hemos concentrado mucho en la misión de San Pablo y hemos dejado de lado esas otras referencias de expansión del cristianismo hacia otras partes del mundo. Incluso bien hacia el Asia Central ya hubieron misiones en el primer siglo de la era cristiana, y en la India, en el sur de la India, creo que es el estado de Kerala más exactamente, existe la iglesia Martoma, o en castellano digamos la iglesia de Santo Tomás, que según la tradición de los indios del sur dice que fue el apóstol Santo Tomás quien lo fundó. Estamos hablando del primer siglo.
y esa iglesia Mar-Thoma existe hasta ahora, solamente que cuando llega la globalización o llegan los conquistadores, los navegantes europeos a la India en el siglo XVI, se encuentran pues con que hay templos y cruces en el sur de la India, y los portugueses preguntaban, ¿y estos de dónde salieron y quiénes son? Y ellos decían, somos descendientes de Santo Tomás, y es más, ellos señalan tener la tumba de Santo Tomás en el sur de la India. Eso nos demuestra pues que el cristianismo se expandió desde muy antiguo, y que el nombre de Jesús fue anunciado, proclamado en distintos lugares del mundo, y venerado, reconocido, adorado. No está mal decir adorado, porque había que adorar a Jesús siendo el Hijo de Dios. Es por eso la expansión. Dicho sea de paso, otro dato histórico: el primer país en ser cristiano en el mundo no fue Roma, por si acaso, fue Armenia, que en el siglo IV ya el rey Tigranes IV, si no mal recuerdo, fue el que oficializó el cristianismo como la religión oficial, vamos a llamarlo así, en Armenia. Roma fue casi 2 siglos después. Entonces, lo que quiero demostrar es que el cristianismo se expandió rápidamente alrededor del mundo, y por eso esa veneración, ese reconocimiento. Cuando surge el Islam, Mahoma lo reconoce como el más grande profeta de Dios, pero el profeta predilecto obviamente es Mahoma, ¿no? Mahoma, claro que sí, pero reconoce los milagros de Jesús de Nazaret, su existencia. Le reconoce todo menos el ser hijo de Dios. Y para para la iglesia evangélica, por ejemplo, ¿cómo se recuerda a Jesús en estas fechas de celebraciones culturales y religiosas de Semana Santa? Creo que en eso estamos a la par con toda la cristiandad del mundo, porque toda la cristiandad en general confiesa que Jesús nació, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, murió y resucitó. Nosotros ponemos mucho énfasis, más que en la crucifixión en sí misma, que es la muerte para salvación, ponemos más énfasis en la resurrección, porque es el triunfo de la vida sobre la muerte, es la restauración de la humanidad, ¿no?, sobre los signos de destrucción. San Pablo en algún momento va a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria?, ¿no? Es decir, como un cuestionamiento a la muerte, y más bien el énfasis para nosotros está puesto en el domingo de resurrección, que es el triunfo, ¿no?, el triunfo de Dios sobre el mal, ¿no?, el bien sobre el mal. Momento de hacer un corte muy breve y regresamos con más para saber quién ha sido Jesús para usted, los que nos están viendo, y también para nuestros invitados. ¿Quién es Jesús para usted? Pausa y volvemos con Debate y Diálogo. El acercamiento del cine a lo religioso, ilustrando la vida de Cristo, los santos, mostrando historias de fe y creando personajes que se acercan a la trascendencia. Además, veremos el corto Lisandro y el amor, de Alejandro Smog. El placer de los ojos, con Ricardo Bedoya, este sábado a las 9 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver. Regresamos con Debate y Diálogo. ¿Quién es Jesús para las distintas religiones en el mundo? ¿Quién es Jesús para usted? Escríbanos @DID7.3 y a nuestra página en Facebook. Jesús fue un profeta, fue un rabino, fue un enviado del cielo, la encarnación de Dios. Seguimos conversando con nuestros invitados. Tenemos en nuestra mesa el pastor Enrique Alba, presidente de las Iglesias Evangélicas en Perú, expresidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, y también a Juan José Bustamante Solari, profesor de Budismo y Meditación de la Universidad Católica del Perú, director del Instituto Peruano de Estudios Budistas. En la pausa estuvimos hablando también un poco del hinduismo. Para el hinduismo, ¿quién es Jesús? Bueno, no hay, primero que la única religión que tiene una organización jerárquica es la cristiana. Entonces, digamos que ni en el budismo ni en el hinduismo hay autoridades centrales.
Entonces, creo que más bien estaría en el corazón de los pueblos, ¿no? Los hinduistas tienen la imagen del avatar, que es el descenso de la divinidad a la tierra. Y entonces, con diferentes fines, sobre todo de preservar el orden, y la santidad, la bondad, el bien, ¿no? En la tierra. Y entonces, por ejemplo, el enviado de Dios, digamos que es el avatar. Sí, pero han habido varios en el hinduismo, ¿no? ¿Jesús sería uno de ellos? Jesús podría ser considerado uno de ellos, ¿no? Pero como digo, no hay ninguna autoridad central que dictamine, que declare, ¿no? Avatar es el que desciende. Es el descenso de la divinidad. Lo que en cristianismo vendría a ser una teofanía, la manifestación de Dios. La aparición de lo sagrado en la tierra. Sí. La aparición de lo sagrado. ¿Y qué dice de la resurrección de Jesús, tanto el hinduismo como el budismo? Bueno, yo creo que por ejemplo, en el hinduismo, para un ser divino no habrían límites, ¿no? Entonces, justamente se trata de ir más allá de los condicionamientos, de los límites, tanto en el hinduismo como en el budismo. Entonces, no extrañaría para nada que haya un poder sobre la muerte, ¿no? Tenemos comentarios en nuestras redes sociales, muchas gracias por escribirnos, y nos dice, te tomaré en cuenta, si es el nick de este tuitero, un defensor de los derechos humanos, ese es Jesús, que no discriminaba ni se aliaba con el poder político ni económico. Luego nos escribe otra persona, Jesús es aliento de vida y fuerza para seguir adelante hasta el último de nuestras vidas, nos dejó mucha enseñanza, amén. Luego nos dicen, es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el que entregó su vida para darnos sabiduría y enfrentar esta vida. Muchas gracias por todos los comentarios. Luego también nos dicen, fue el primer socialista. Pemialex escribe, extraordinario, revolucionario, valiente, inteligente, único, salvador del mundo. Sonia Carol Manrique nos escribe que es nuestro hermano mayor que murió por nosotros en la cruz para salvarnos del pecado. Carlos Garnique, Jesús es aquella persona que nos brindó su cariño y su comprensión, nuestro amigo, fiel compañero en las buenas y en las malas, en todos los momentos de la vida. Luego Pemialex escribe, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso lo dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí, fue verbo, no sustantivo. Bueno, ¿qué nos dice el pastor Enrique Alba de estos comentarios? Creo que los comentarios expresan un sentimiento y un entendimiento de Jesús, pero quiero tomar 2 o 3 de ellos que conceptualizan a Jesús. Esto de Jesús revolucionario es una cosa que a mí me llegó mucho cuando estaba sobre los finales de mi estudio de la secundaria y buscaba un Jesús más comprometido socialmente, ¿no? Es decir, yo vengo de una familia protestante y siempre el Jesús de la oración, el Jesús del templo, y mis inquietudes pasaban por, oye, Jesús no tenía nada que ver con los problemas del mundo, ¿no? Y sí, efectivamente, Jesús fue un revolucionario porque logró trastornar el mundo de su época. Y sí, hay algunas afirmaciones que Jesús es el primer socialista y otros que dicen que Jesús es el principal mentor del opio del pueblo, ¿no? Así que hay posiciones encontradas. Pero sí quiero recuperar el primer comentario. El Jesús que ataca las injusticias de su época. El Jesús que narra una parábola para ilustrar y educar en su momento del rico y Lázaro, donde un rico que come en abundancia, desecha alimentos y al costado tiene un mendigo que no puede comer, herido y que solamente come las cosas que tiran al piso. Finalmente mueren los dos y el pobre es pasado a la gloria de Dios y el rico al sufrimiento eterno. Y el rico entra en la desesperación y le oye, por favor, dile a los demás que se porten bien. Voy a parafrasear la parábola. Y Jesús le dice en un momentito, ya tuvieron a los profetas y si no escucharon a los profetas, lo siento. Un mensaje así es durísimo. Un Jesús que tiene una experiencia de encuentro con un funcionario público como Zaqueo,
habla con Zaqueo y Zaqueo después le dice, Señor, realmente he hecho mal. La mitad de mi riqueza se lo doy a los pobres y a los que defraudé les devolveré 4 veces lo defraudado, cuando la ley romana en ese entonces exigía el doble. Si tú defraudaste a alguien, devuelve el monto defraudado más el doble. Zaqueo dice, voy a devolver 4 veces. Y ahí hay un mensaje pues que va en contra del sistema de la época, e incluso en el tema del impuesto, ¿no? Se acerca a gente y le dice, señores, y aquí hay una moneda con el rostro del César, ¿hay que pagar el impuesto o no hay que pagarlo? Y él le dice, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso marca una ruptura con el sistema religioso del Imperio Romano, porque el César era la encarnación de Dios, César era Dios mismo. Por lo tanto, al decir Jesús, eso estaba yendo en contra del modelo religioso del sistema. Un transgresor, ¿no? Es un transgresor, ¿no? Y esa figura de Jesús muy poco se ve, y cuando se ve algunos se asustan, ¿no? Como que Jesús no quiso decir eso, quiso decir otra cosa, o bien espiritualizan demasiado la figura de Jesús. Jesús es una figura espiritual, tiene que ver con nuestro espíritu, por supuesto que sí, pero la enseñanza de Jesús también tiene importancia para ver los problemas sociales que todavía nos siguen aquejando a la humanidad. Bien, vamos a ver otra encuesta que tenemos para preguntarle a la gente, o le preguntamos ya a las personas que hemos encontrado en nuestra ciudad, ¿quién es para usted Jesús? Esto nos respondieron, adelante. Usar el tiempo con mi familia y descansar. Aprovechamos a recordar eso, a recordar qué hizo por nosotros, a recordar las enseñanzas que nos dejó, y el tiempo libre para poder salir, estar con la familia, lo que se puede hacer. Mi comida que es por Semana Santa, mi bacalao, pescadito, atunes, o me voy de viaje, así, ¿no? Darme toda la semana a meditar, ¿no? A meditar, a pensar en Dios, en la salvación de mi alma, en rezar, ¿no? Por rezar para que mejore el mundo, tantas cosas feas que se están viendo en este momento, ¿no? Mis planes es visitar a mis seres queridos que se encuentran en cementerios y reflexionar. Se comienza con lo que es el Domingo de Ramos, ya fui, y bueno, en el transcurso de lo que es del jueves hasta el domingo, comer pescado y... ¿Qué hacemos en Semana Santa? Nos han respondido en esta breve encuesta. ¿Qué es lo que suelen hacer, sobre todo en nuestra ciudad, en Semana Santa? ¿Qué nos dice al respecto sobre esta encuesta Juan José Bustamante Solari? Bueno, creo que es una maravilla que la gente tome en cuenta la espiritualidad, ¿no? Y que pueda inspirarse en el modelo de Jesús como un arquetipo de bondad, de espiritualidad y de justicia también, ¿no? Lo que hacemos los budistas, por ejemplo, es meditar cuando hay tiempo libre, aparte del trabajo que tenemos cada uno, y para eso también nos inspiramos en las diferentes figuras religiosas de todas las religiones, ¿no? Porque el budismo, sin ser un sincretismo, es admirador de todos los personajes espirituales de la historia, ¿no? Y aprovechan este tiempo de Semana Santa, a lo mejor, para esa reflexión que hacen a diario. Claro, bueno, de hecho, es importante que cada persona ore o medite diariamente, y que eso le recuerde esta teofanía, esta aparición de lo sagrado en la vida, y que tenga conciencia que lo sagrado existe y que por lo tanto esto puede hacernos mejores personas, mejores familiares, mejores parejas, mejores hijos, mejores padres, ¿no? Permanentemente. Y cuando hay un tiempo sagrado como es la Semana Santa, pues qué mejor oportunidad que la de ser partícipe en la vida de la sociedad, ¿no? Pastor Enrique Alba, es importante un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, ¿no? Aprovechando estos días de Semana Santa.
La oración y la reflexión debe ser una práctica cotidiana en la vida de todo creyente, más allá de la confesión que esté practicando, Y ¿no? más allá de la semana. Y más allá de las